acostumbramos a velo neste tipo de celebracións. Incluso estivo no seu momento na Pascua Militar en Coruña, tamén como representante do Rei de España. En definitiva, pois unha personalidade con un currículum excepcionalmente brillante no ámbito das Forzas Armadas. Pois agora, dun momento a outro, unha vez que pasou revista, e saudou a bandeira, o delegado Rexio despide a bandeira e as forzas, que ven vostedes como comenzan a abandonar esta plaza do Obradoiro, e unha vez que se retire as forzas e a bandeira, pois dende o centro da plaza as autoridades achegaránse ata ese mesmo punto do centro da plaza onde estará o delegado Rexio e conformarán esa comitiva que se achegará ata a catedral. Acompañar ao delegado Rexio, como vimos antes, o alcalde de Santiago, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, e estaban tamén presentes, como viron, o delegado do goberno, o señor Miñones, e tamén Miguel Santalices, o presidente do Parlamento, que son as tres máximas autoridades, digamos, que dos distintos sectores participan canda o delegado Rexio nesta celebración. Aí vemos como se dirigen a ese centro da plaza para agardar os restos das autoridades, as tres personalidades que o acompañan, alcalde, delegado do goberno e presidente do Parlamento. Nesta preparación ou destes actos previos, como decimos, da parte civil que participa ou que acompañará as autoridades religiosas deste peche da Porta Santa, que é un acto evidentemente religioso, o que é o peche da Porta Santa non ten outro significado distinto, ainda que evidentemente despois da tanta repercusión que ten o feito de que sexa ano santo, ou ano xacobeo, ou ano xubilar, bueno, pois ten tamén un valor e unha representación e unha repercusión grande no que é a vida da cidade e do país. Onte, cando estábamos aquí mesmo, tamén ofrecéndolles os actos institucionais da traslación dos restos do apóstolo, pois achegáronse un grupo de peregrinos que viñan a compartir o final de ano aquí en Santiago de Compostela e preguntábanlle aos compañeros de produción e quen vai a ser a última persona en cruzar a Porta Santa. E decía, bueno, eu dicíalles, o último peregrino que este en torno ás 3 da tarde, pero dicían, non, cal é a última autoridade a que pon realmente as dúas voltas da chave para a Porta Santa. Explicábamos que era realmente Julián Barrio, era o encargado de pechar oficial e ceremoniosamente esa Porta Santa. Esta é unha cousa que falábamos antes de comenzar esta retransmisión, precisamente co prefecto de ceremonias, e eu lle preguntaba, realmente pola Porta Santa éntrase ou saese? E nos decía que éntrase, ainda que antiguamente, pois en algunhas ocasións, a última persoa saía precisamente pola Porta Santa antes de que se pechara. É a última persoa que pasa e a persoa que oficialmente pecha desde hai algúns anos con unha chave esa nova porta que hai, que logo veremos e da que comentaremos os detalles. E antiguamente o que se facía era construir unha parede de muro, levaba unha pala e máis unha paleta pequena e máis un pouco de masa ou de cal, botaba sobre a primeira pedra e logo quedaban, digamos que os operarios facendo todo o resto.
ver qué tal. sitio, pero creo que me van a...
Queridos hermanos, como hacemos a menudo para celebrar el memorial de Cristo, el que Él nos ha dejado, caminamos como miembros de la Iglesia al encuentro del Señor. Lo hacemos en este año que todavía más que el pasado ha sido pródigo en bendiciones divinas, al haber acudido gentes de todos los lugares del mundo para conseguir, junto al sepulcro del apóstol Santiago, el jubileo que les ha traído el perdón de los pecados y la paz del Espíritu. Como Abraham, esos peregrinos dejaron la casa familiar y la tierra de sus antepasados o la que habían adoptado más adelante. Lo hicieron así para caminar por sendas, la mayor parte de las veces desconocidas, en busca del lugar que alberga los restos de Santiago, el que les había traído a los habitantes de esta zona de Occidente la luz y la gracia que vienen de Dios. Ahora nos reunimos aquí los participantes de la misma fe que hemos heredado e invocamos una vez más al Dios de la gloria que nos hace hijos adoptivos suyos. Pongámonos de pie.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la misericordia de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor y la luz del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Queridas hermanas, queridos hermanos, la Iglesia es peregrina en el tiempo hacia la eternidad. Después de haber celebrado este doble año santo compostelano, estamos aquí convocados hoy para celebrar su clausura, bajo la protección de la maternidad de la Santísima Virgen y el patrocinio del apóstol Santiago, que nos ha convocado en su casa para una renovación sincera de nuestra fe. Unamos nuestras voces a las de toda la Iglesia y a las voces de los peregrinos que en gran número han traspasado nuestra puerta santa. Vivificados por la presencia del Espíritu Consolador, caminemos confiadamente alabando al Señor, el que era, es y viene para llevar a todo a su cumplimiento. Bendito sea el Dios de nuestros padres, de generación en generación, fiel y misericordioso. En su gran amor, ha querido que el Verbo eterno se manifestase en el tiempo y se hiciese carne y hombre como nosotros. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor, Hijo unigénito del Padre, nacido de la Virgen Madre para la salvación de todo lo creado. Fiel a los planes del Padre, se ha manifestado a todos los pueblos y ha proclamado un año de gracia y misericordia que no tiene fin. Bendito sea el Espíritu Santo, luz de los corazones, don personal para los creyentes, cumplimiento de las promesas del Señor Jesús. Su presencia en el mundo revela el misterio del amor eterno entre el Padre y el Hijo y guía a los hombres en el conocimiento de la verdad. Oremos. Padre Santo, amante de la vida y vida de las criaturas, rico en misericordia y grande en el amor, mira con clemencia a tu Iglesia en oración, que con gratitud participa en este rito de clausura del jubileo compostelano. Acoge la ofrenda de nuestra reconocida alabanza por todos los beneficios que hemos recibido de tu bondad durante el transcurso de este doble año jubilar. Te suplicamos, Señor, que dejes abiertos los tesoros de tu gracia y concedas a tus hijos que has llamado a la conversión y a la renovación, la perseverancia en la vida nueva
y sean en el mundo testigos de esperanza y promotores de concordia. Haz que, fortalecidos por el Espíritu Santo, lleguen después de la peregrinación terrena a la ciudad celeste, para gustar los frutos del árbol de la vida y saciarse del torrente que surge del trono del Cordero. A ti, Dios Padre Omnipotente, por Cristo nuestro Señor, en el Espíritu Santo, amor, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. A su Excelencia, Monseñor Julián Barrio Barrio, Arzobispo de Santiago de Compostela. Querido hermano, con motivo de la clausura del Año Santo Compostelano 2021-2022, te pido, por favor, que hagas llegar mi saludo a todos los pastores y fieles que participan en esa celebración y a cuantos se unen espiritualmente a este acontecimiento de gracia. En la carta que les envié con ocasión de la apertura del jubileo, compartí con ustedes algunas reflexiones en torno al lema elegido, Sal de tu tierra. Ahora, al cerrar la Puerta Santa, quisiera que nos centremos en otra de las expresiones que los convocó durante este tiempo. Santiago te espera. Durante este bienio jubilar, años que, como sabemos, no han sido nada fáciles a nivel mundial, se presentaron muchas oportunidades para ponerse en camino, para salir de uno mismo y ir al encuentro de Dios y de los demás. Sin dejar de hacer este ejercicio cotidiano que consiste en el salir del yo para construir el nosotros, para edificar la Iglesia y la gran familia humana en clave de fraternidad, me gustaría que pongamos la mirada especialmente en la meta: hacia dónde vamos, quién nos espera. Los peregrinos que se dirigen a Santiago aprovechan cada etapa del camino para reflexionar y buscar el sentido de la propia existencia. Es un tiempo privilegiado para estar con uno mismo y compartir también las búsquedas e inquietudes de otras personas que van a nuestro lado mientras avanzamos hacia el destino final. También nosotros, ahora que concluye el Año Santo Compostelano, podríamos preguntarnos: ¿cuál es nuestra meta final? ¿Hacia dónde seguimos peregrinando? En esa catedral nos espera Santiago, y él, como todos los santos, nos señala a Jesucristo, origen, guía y meta del universo, el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es también el camino y el peregrino que nos espera al finalizar la jornada, especialmente cuando estamos tristes y desalentados, para hacer arder nuestros corazones con su palabra y compartir con nosotros el pan. Por tanto, fortalecidos nuestros corazones con tantas gracias recibidas durante este tiempo jubilar, sigamos caminando hacia Jesús, buscándolo allí donde Él mismo nos indica su presencia. No dejemos de ir sobre todo a las periferias existenciales, al encuentro de los más pequeños y olvidados de la sociedad, donde encontraremos al Señor en el rostro de los pobres, los migrantes, los enfermos, los presos. En esos hermanos y hermanas más vulnerables, Él nos espera de un modo especial. Hagámoslo juntos, como comunidad siempre en camino, abierta a las novedades de Dios. Y los invito a caminar con esperanza. La esperanza es audaz, saber mirar más allá de la comodidad personal, de las pequeñas seguridades y compensaciones que estrechan el horizonte,
para abrirse a grandes ideales que hacen la vida más bella y digna. Querido hermano, que Jesús te bendiga, que bendiga a todos los seguidores del camino y que la Virgen Santa los cuide y acompañe. Y por favor, no te olvides de rezar y pedir que recen por mí. Fraternalmente, Francisco. Dado en Roma, San Juan de Letrán, el 31 de diciembre de 2022. Vamos a iniciar la procesión hacia la Puerta Santa. Entonaremos un canto alusivo a la realidad de la vida terrena como camino hacia la patria celestial. Una senda por la que avanzamos en peregrinación hacia una ciudad en la que no existirá ya el llanto ni el dolor. Una vez en la Puerta Santa, hemos de recordar que la llave de la casa de David simboliza el reino eterno. Esa llave la tiene Jesús, de suerte que si Él cierra, nadie puede abrir. Jesús hace partícipe a Pedro del poder que Él tiene para abrir y cerrar en orden al perdón. Por ese poder, la Iglesia ha ofrecido a lo largo de estos 2 años de jubileo la reconciliación de tanta gente con el Señor y ofrecerá en adelante a quien esté arrepentido y se confiese de sus culpas el perdón de todos sus pecados. Accederemos a la Puerta Santa saliendo por Platerías y yendo por la plaza de Aquintana siguiendo este orden. Cruz y ciriales. A continuación, peregrinos invitados, acólitos, diáconos, excelentísimo cabildo, concelebrantes, señores obispos, señor arzobispo, señor delegado regio y primeras autoridades. Están petando deliciosos os meus pés, no limiar das tuas portas, Jerusalén. Aquí veñen subindo as tribos de Israel, para celebrar o nome do Señor. Jerusalén está ben concertada, como vila que asenta sobre pedra. Nela ten a xustiza o seu trono, na
casa do noso santo rei David. Esta nosa cidade iban ben os que son os teus amigos e haxe a paz nas súas murallas veñan a como todos nas súas casas. Meus irmáns e meus compañeiros, eu direiche que a paz sexa contigo. Pola casa do Señor, o noso Deus, eu quero que disfrutes todo.
ruega por nosotros. Bienaventurado apóstol Santiago, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Deum laudamus, te Dominum confitemur, te eternum Patrem, omnis terra veneratur, tibi omnes angeli, tibi cieli et universe potestates, tibi cherubim et seraphim, incessabili voce proclamat, Sanctus, Sanctus. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, majestatis gloriae Tuae, te gloriosus apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus. Te martyrum candidatus, laudate exercitus, te per orbem terrarum, sancta confitetur ecclesia, Patre, immense majestatis, venerandum tuum verum et unicum Filium, Sanctum quoque Paraclitus Spiritum, tu Rex Gloriae Christe, tu Patris sempiternus es Filius. Tu ad
rivelando susceturo homine, non orruisti virginis utero, tu de victo mortis aculeo, aperuisti credentibus regna celorum, tu ad exteram Dei sedes, in gloria Patris, iudex crederis esse venturus. Tervoque sumus tuis famulis juveni, quod precioso sanguine redemisti, eterna fac, cum sanctis tuis in gloria numerari, salvum fac populum tuum Domine, et benedicere hereditatis tuae, et regios, et extolle illos, usque in eternum. Per singulos dies benedicimus te, et laudamus nomen tuum in saeculum, et in saeculum saeculi. Dignare Domine die isto, sine peccato nos custodire. Miserere nostri Domine, miserere nostri, fiat misericordia tua, Domine super nos, quem ad modum sperabimus in te Domine speravi, non confundar in eternum. El señor arzobispo ha cerrado hace unos instantes la Puerta Santa. Sin embargo, a pesar del cierre de la puerta jubilar, siguen vigentes las palabras de Dios a Salomón, recogidas en el segundo libro de las Crónicas. Si mi pueblo se humilla y ora en este templo, si me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanearé su tierra. En línea con estas palabras de las Santas Escrituras, vamos a iniciar una nueva etapa celebrando la Santa Misa en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Santísima Virgen, de la que ha nacido la luz del cielo, el Dios hecho hombre. Ella nos entrega ese Hijo recién venido al mundo, y como había indicado el arcángel San Gabriel en la Anunciación a María, se llamará Jesús, pues será nuestro Salvador.
Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. As lecturas que imos proclamar tratan da encarnación do Fillo de Deus, o Salvador do home. El é a nosa paz. Por iso compre pedirlle a Deus, como el mesmo lle indicou a Moisés, que nos abenzoe e nos garde, e que nos acaroemos a seu Fillo, que é o Príncipe da paz. María interioriza todo o que lle acontece a Xesús. E no que atinxe aos pastores que van adorar ao neno, volven a súa vida cantando as maravillas de Deus.
Lectura do libro dos Números. Naquel día o Señor faloulle a Moisés: Dilles a Aarón e aos seus fillos: desta maneira habedes de bendecir os fillos de Israel. Que o Señor te bendiga e te garde, que faga brillar o seu rostro sobre ti e che conceda a súa gracia. Que o Señor volva os seus ollos cara a ti e che dea a súa paz. Invocarán así o meu nome en favor dos fillos de Israel e eu bendecireinos. Palabra do Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Nos bendiga el Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Nos bendiga el Señor. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra sus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Nos bendiga el Señor. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Nos bendiga el Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben, que Dios los bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor tenga piedad y nos bendiga. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Nos bendiga el Señor.
de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelentísimo señor delegado regio, queridos hermanos en el episcopado, queridas autoridades, queridos miembros del excelentísimo Cabildo Metropolitano, sacerdotes, diáconos, religiosos, queridos laicos, queridos miembros de la Archicofradía del Apóstol Santiago, radioyentes y televidentes, mi recuerdo afectuoso a todos los peregrinos, queridos hermanos y hermanas en el Señor. Al clausurar
este Año Santo no debemos callar cuando hemos sido testigos de la misericordia de Dios, reconociendo que el cristianismo es gracia, es la sorpresa de un Dios que, satisfecho no solo con la creación del mundo y del hombre, se ha puesto al lado de su criatura. El Año Santo compostelano, a lo largo de la historia, ha ido conformando muchos de los aspectos de nuestra cultura, contribuyendo a ampliar la visión moral y suscitando cuestiones de interés existencial que van más allá de los planteamientos éticos, sin ocultar miedos e insatisfacciones. Niños, jóvenes, adultos y mayores, con el apóstol Santiago se han acercado al Señor para hablar con Él en la celda interior de su alma. A todos les tenemos presentes en esta Eucaristía, conscientes de que este Año Santo ha ayudado a purificar la fe, revitalizar la religiosidad y renovar, sin duda, la vida cristiana. Han llegado numerosos peregrinos a pesar de las consecuencias de la pandemia y de las guerras en Ucrania y en otros lugares del mundo. La Iglesia compostelana les ha animado a ser testigos del amor de Dios para que su vida brille por la verdad que hace libres y la caridad que resplandece en la bondad y en la compasión. Así, con María, Madre de Dios, proclamamos la grandeza del Señor, alegrándonos en Dios nuestro Salvador, en la Iglesia, que es ese abrazo de Dios en el que los hombres aprenden también a abrazar a sus hermanos, descubriendo en ellos la imagen y semejanza divina que constituye la verdad más profunda de su ser y que es origen de la genuina libertad. A ti, oh Dios, te alabamos. ¿Cuántos peregrinos han llegado con las partituras de sus vidas incompletas unas, con notas disonantes otras, pero después todas armoniosamente interpretadas en la clave de la gracia divina, pues la fidelidad y la misericordia de Dios duran por siempre? Bien, es verdad, la mirada de Dios no es como la mirada del hombre. El hombre ve apariencias, pero el Señor ve el corazón. Nuestros únicos méritos, queridos hermanos y hermanas, son la misericordia del Señor. No seremos pobres en mérito mientras Él no lo sea en misericordia. Y porque la misericordia de Dios es mucha, muchos son también nuestros méritos. Diciendo con San Agustín, tan grande es la condescendencia de Dios para con nosotros, que ha querido que constituya un mérito nuestro incluso sus mismos dones. A ti, Señor, te confesamos. Tú, Cristo, eres el Rey de la Gloria, el Hijo del Padre Eterno, que para librar al hombre aceptaste la condición humana y no te horrorizaste del seno de la Virgen María, como manifestamos en este tiempo de la Navidad. El apóstol Santiago ha sido luminosa referencia para los peregrinos que han salido de su tierra, porque él, el apóstol, les esperaba para recordarles el fruto de la herencia espiritual, intelectual y moral del catolicismo, y que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, que transformará nuestro humilde cuerpo
conforme a su cuerpo glorioso, en virtud del poder que tiene de someter así todas las cosas. La Iglesia compostelana, deudora del don recibido, ha salido al encuentro para ofrecer el don de Dios, como hizo Jesús con la samaritana. A ti, Señor, te damos gracias. Seamos agradecidos en todo. Agradezcamos a Dios haber llegado a esta meta, caminando de comienzo en comienzo, por comienzos siempre nuevos. En medio de la noche, la sed de Dios nos ha alumbrado para encontrar la fuente. El hombre en Dios lo espera todo. Solo la esperanza de la plena comunión de nuestra vida con la vida de Dios sacia el deseo de nuestra alma y nos hace libres. Y la vocación del ser humano a la esperanza no es absurda, sino razonable y realizable. Jesucristo resucitado es la razón de nuestra esperanza. La puerta santa, como símbolo, se ha cerrado, pero sigue siempre abierta la puerta que es Cristo, camino, verdad y vida. Su luz nos hace ver la luz que nos compromete a llevar el Evangelio a todos y a mejorar las condiciones de vida de este mundo, llevando la fe a la vida de cada día. No quedemos en el miedo al futuro, en la incertidumbre paralizante y en la sensación de impotencia. Encontrémonos con las personas en el lugar donde discurre la vida para hablarles de Dios y de nuestra fe, bajando a la calle para compartir la fatiga cotidiana de la vida con una esperanza fiable. O dar grazas a Deus de quen procede todo ben, agradezo ao Santo Pai o seu alento no acontecer espiritual deste ano santo e a súa mensaxe. O meu recoñecemento e agradecemento ao señor Bispo Auxiliar, sacerdotes e membros de vida consagrada, o Cabildo Metropolitano, os confesores, as religiosas, os organistas e a coral da catedral, os servidores do altar, as persoas empregadas e voluntarias, as persoas de seguridade, os membros das forzas e corpos de seguridade do Estado, os membros da Policía Local, os medios de comunicación, o personal médico e sanitario que contribuíron xenerosa e dispoñiblemente á organización e bo funcionamento da programación pastoral. Igualmente, desexo manifestar a miña sinceira gratitude á Xunta de Galicia, o delegado do Goberno e o Concello de Santiago polas axudas e servicios prestados para unha boa acollida dos peregrinos. Comezábamos o Ano Santo poñéndolo baixo o amparo da Virxe Peregrina. Clausurámoslo invocándoa como a esperanza nosa. Por ela Deus saíu ao noso encontro, acompañándonos como a un peregrino máis nesta azarosa peregrinación polos camiños da historia. Pola súa maternidade física de Xesucristo, converteuse na nai agarimosa de todos os homes. Como non imos proclamarte, Santa María, todas as xeracións a máis benaventurada de todas as criaturas? Poñernos baixo a protección da súa maternidade significa implorar unha axuda continua para un constante seguimento de Xesús. Neste atardecer,
proclamamos tamén con todos os peregrinos: oh, que benaventurados son todos os que teñen ante Deus tal intercesor e valedor. Non hai ninguén que poida narrar os beneficios que o Santo Apóstolo concede os que lle piden de todo o corazón. Vela aí que a santa cidade de Compostela veu a ser, pola intercesión do Santo Apóstolo, a salvación dos fiéis, a fortaleza dos que a ela veñen. Que o Señor os bendiga e vos garde, que faga brillar o seu rostro sobre vosotros e vos conceda a súa gracia. Que o Señor volva os seus ollos cara a vos e vos dea a súa paz. Hace 12 años nos visitaba el Papa emérito Benedicto XVI. Quedaba admirado ante el pórtico de la gloria. Fue una visita que la hizo con todo el sentir religioso y también humano. Esta tarde le pedimos al Señor que el apóstol Santiago lo haya acompañado hasta el pórtico definitivo de la gloria, donde él podrá, como colaborador y trabajador por la verdad que ha sido, podrá contemplar la vida cara a cara. En Dios nuestro Padre, en Jesucristo nuestro Señor y en el Espíritu Santo, dador de toda vida. Así lo pedimos. Feliz Año Novo. Moitas grazas a todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos y hermanas, en comunión con toda la Iglesia, con la intercesión de la Virgen Madre de Dios y del bienaventurado apóstol Santiago, nuestro patrono, presentemos al Señor nuestras súplicas por los frutos del Año Santo Compostelano que hoy clausuramos. Por la Iglesia, para que sea fiel a la misión universal del Redentor y lleve a todo el mundo el anuncio de la salvación que el apóstol Santiago ha sellado con su propio martirio. Dominum te precemur, te rogamus audinos. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Julián y por todos los obispos y cuantos anuncian el Evangelio, para que sean fieles discípulos de Jesús y testimonios vivos de la palabra de verdad y de vida. Dominum te precemur, te rogamus audinos. Por toda la familia humana, para que en las nuevas circunstancias en que viven las naciones
se intensifique el diálogo de la solidaridad, la cultura de la paz, la comunión universal de bienes que la Iglesia proclama con su mensaje social. Dominum te precemur, te rogamus audi nos. Por todos aquellos que sufren a causa de la guerra, de la enfermedad o de cualquier forma de marginación, para que puedan encontrar por la caridad de los hermanos la presencia de Cristo y la solicitud de la Iglesia. Dominum te precemur, te rogamus audi nos. Por todos los aquí presentes, por todos los peregrinos que durante este año santo se acercaron al sepulcro del apóstol Santiago, para que perseveren en el camino de la reconciliación con Dios y con los hermanos. Dominum te precemur, te rogamus audi nos. Por el Papa Benedicto XVI, recientemente fallecido, para que el Señor lo acoja consigo y lo llene de dicha y de paz. Dominum te precemur, te rogamus audi nos. Guarda, Señor, a tu pueblo reunido en esta basílica compostelana para concluir las celebraciones del año jubilar. Haz que por la intercesión de la Virgen Madre de Dios y del apóstol Santiago podamos alcanzar el gozo de la salvación eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oh Dios, que generosamente das principio y cumplimiento a todo bien, concede a cuantos nos alegramos en la solemnidad de la Santa Madre de Dios, que así como nos gloriamos del comienzo de la salvación, nos alegremos de su plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de la maternidad de nuestra Madre Santa María, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad, derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Los cielos sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santo en que la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Julián, con nosotros indignos siervos tuyos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, en particular Benedicto XVI, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santiago, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amen. Precete salutaribus moniti, e divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra ya bastará para sanar.
Oremos. Hemos recibido con alegría los sacramentos del cielo. Concédenos, Señor, que nos ayuden para la vida eterna a cuantos proclamamos a la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este gran incensario o botafumeiro viene a ser un instrumento litúrgico por el que no solo reconocemos la inmensidad y la misericordia divinas, sino que lo hacemos transmisor de nuestras oraciones y buenos deseos respecto del Señor. Con el salmista le pedimos que suba hasta Él nuestra oración como incienso en su presencia. Santo Adalid, patrón de las Españas, amigo del Señor, defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación, las armas victoriosas del cristiano venimos a templar en el sagrado y encendido fuego de tu devoto altar. Firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús. Será en España la santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú, firme y segura como aquella columna que te entregó la Madre de Jesús. Será en España la santa fe cristiana, bien celestial que nos legaste tú. Gloria a Santiago, patrón e insigne. Gratos tus hijos, hoy te bendicen. A tus plantas postrados te ofrecemos la prenda más cordial de nuestro amor. Defiende a tus discípulos queridos, protege a tu nación. Protege
largo de estos 2 años santos, jubilares, compostelanos, hay un rito que no ha podido hacerse debido a la pandemia. Ni siquiera Su Majestad el Rey, cuando estuvo aquí en Compostela, pudo hacerlo. Pero no queríamos terminar el año sin pedirle a nuestro señor arzobispo que sea él el que dé el abrazo al apóstol en nombre de todos nosotros. Así que, don Julián, por favor, si puede subir y dar el abrazo, le quedaríamos eternamente agradecidos. Queridos hermanos y hermanas, al concluir la celebración de esta Eucaristía en la clausura de este año santo compostelano, con todos vosotros quiero dar gracias a Dios. Por mi parte quiero agradeceros a todos vuestra presencia y vuestra participación, lo que me ha dado la oportunidad de saludaros con cordial afecto, rezar con vosotros y también rezar por vuestras intenciones y preocupaciones. Con el patrocinio del apóstol Santiago y de nuestra Madre Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, pido que el Señor os colme de bendiciones y os conceda un feliz Año Nuevo 2023. La puerta santa se ha cerrado, pero sigue abierta la puerta de Cristo, camino, verdad y vida. Os deseo lo mejor a todos vosotros, que el Señor os siga bendiciendo en vuestro peregrinar hacia la casa de Dios nuestro Padre. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.
los muros, las aguas. De la grita nace la duda más sabia. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, estás atrapado en las sombras. Aguarda, aguarda. Del lodo que hacen las flores más altas, más altas. Si estás atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de nada. Todos temos un motivo para seguir camiñando. Camiña a Galicia.